¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 23 de agosto, vamos a comenzar la vuelta, luego accederemos al interior. Comenzamos alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, nos adentraremos en la calle o avenida General Perón, que está justo enfrente de Castellana, y vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy, porque ayer tuvimos la gran noticia y la gran sorpresa de que en el interior nos encontramos las pruebas, en este caso, de las terchas en el lado norte. Ayer a última hora subí un time-lapse junto con el vídeo de última hora. También vimos cómo completaban ya la fascia del primer anfiteatro, cómo hacen ese video mapping, cómo hacen esas pruebas. Vimos cómo sacaban una nueva bandeja. Veremos a ver qué nos encontramos cuando accedamos al Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis que están preparando lo que viene siendo el césped, que en teoría ha dicho Nuevo Bernabéu que van a empezar a colocarlo este fin de semana, más que nada porque el fin de semana siguiente tenemos ya fútbol aquí en el Templo Blanco. Así que vamos a comenzar la vuelta. Ya sabes, dale a like y suscríbete, y sobre todo, bueno, descárgate las aplicaciones que te pagan por andar, como lo que estoy haciendo yo. Sí, así de simple. Es que más no puedo hacer por ti. Veremos a ver cuándo empiezan a retirar y a desmontar esta grúa que tenemos en la esquina de la Torre B. De momento, pues aún sigo llegando al Santiago Bernabéu, que tarda un rato, tarda un rato bastante largo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles, sí, miércoles, qué rápido pasa la semana. Miércoles 23 de agosto del 2023. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Bueno, ayer nuevo Estadio Santiago Bernabéu sacó un nuevo post, sacó una nueva actualización en la que, bueno, pues más que nada explicaba detalladamente todas esas actuaciones que se están llevando a cabo en estos precisos instantes o en un futuro muy, pero que muy cercano. Así que a medida que nos vamos acercando a esas áreas, iremos explicando lo que ha dicho, por si hay alguien que pues no ha visto esa nueva publicación o actualización. Así que, como siempre, vamos a irnos un poquito hacia la parte de General Perón. Desde allí vamos a ver la parte superior, en este caso de la fachada, donde el Skywalk, para ver si han avanzado con el recubrimiento del Sky Bar. Por cierto, mirad cómo se ve desde aquí. Vamos a ampliar ahí a fondo, donde podemos ver que han empezado ya, bueno, lo vimos ayer aquí en el canal, en el vídeo al exterior, en el vídeo de la vuelta, cómo empezaban a colocar esas nuevas lamas, y mirad cómo se aprecia desde aquí esa separación con las que ya estaban instaladas antes, y por lo tanto las que han colocado esos adhesivos protectores para no se sabe cuándo empezar a llevárselas y cambiar la separación que hay, ese ángulo entre ellas. Ojo, cuidado, porque antes de seguir, mirad lo que tenemos en pantalla. Están empezando a colocar las lamas en esta zona de viseras del fondo sur. Mirad cómo tenemos una ahí escondida en la parte superior. Así que muy buenas noticias en la esquina de la Torre B. Venga, continuamos. Lo digo todos los días, pero no me voy a cansar de decirlo. Lo del tema de la aplicación que te paga por andar, te la dejo en la cajita de la descripción. Y muy importante, porque hay gente que me dice no, es que no funciona. No, sí funciona, porque yo la utilizo y me han pagado ya. Lo importante es canjear los pasos todos los días, antes de las 11:59. De todas formas, la aplicación tiene una opción en la que puedes colocar tú automáticamente un recordatorio. Bueno, automáticamente no, manualmente más bien, un recordatorio. Así que tienes que canjearlo todos los días, si no, no sirve de nada. Bueno, y dicho esto, pues nada, aquí dejamos el modo gran angular. Nos ponemos a la sombra, que los bombones al sol ya sabéis lo que pasa, ¿no? Ahí tenemos la esquina de la Torre B. Vamos a intentar hacer esto todos los días. Sé que me pillan un poco lejos, hay veces que no tengo mucho tiempo, sobre todo por todo lo que va ocurriendo en el interior. Y aquí tenemos lo que viene siendo el Sky Bar de Castellana. Tenemos trabajos en la parte superior de la fachada oeste. También podemos ver ahí al fondo, en este hueco todavía, que está diáfano, sin colocar esas lamas. Tenemos un andamio con un pedazo de crack. Me imagino que seguirán con el tema de recubrimiento del Sky Bar. Y bueno, pues vimos hace poquito cómo colocaban esos andamios, y por culpa de ello pues no podemos ver muy bien lo que va ocurriendo en el interior. Pero bueno, ahí podemos ver que prácticamente no han colocado más paneles definitivos. Bueno, hacemos un barrido hacia la izquierda
esa lama de cierre Solipandi. De momento pues no han colocado más, y eso que ya han colocado los nexos en la parte inferior de las viseras de la esquina de la torre C y parte de la fachada, bueno, lateral oeste más bien. Así que bueno, vamos a irnos hacia allá. Ahora sí que sí, me voy a abrochar el cinturón porque empieza la trepidante vuelta al mejor estadio del mundo. Bueno, pues comenzamos en la esquina de la torre B. Mirad cómo va el recubrimiento en la parte inferior. Ahí podemos ver las últimas lamas en vertical que han ido colocando, envolviendo la mismísima torre B. Ahora pasaremos también por Castellana para ver las estructuras de las nuevas puertas de acceso en esta zona del Santiago Bernabéu, y también veremos esas nuevas lamas que colocaron en esa parte central de la fachada oeste. Aquí a la derecha, antes de pasar a ver toda esa zona que acabo de comentar, podemos ver cómo continúan con esos trabajos, en este caso con las nuevas pletinas, para luego posteriormente colocar las pestañas, luego los nexos y ya por último esas lamas para la piel envolvente. También, si nos fijamos a la derecha, podemos ver las nuevas lamas donde han ido retirando ya y quitando esos adhesivos protectores, aunque he de decir que ayer no quitaron muchos, la verdad. Muchos o prácticamente ninguno, porque hace 2 días pasé por aquí y seguía prácticamente la misma situación. Así que vamos a ver si se pone en verde y cruzamos. Me hizo mucha gracia leer los comentarios cuando dije en el vídeo que Nuevo Estadio Bernabéu decía que estaban fabricando las letras del estadio y que no iban a poner Estadio Santiago Bernabéu, que iban a poner otra cosa. Pedí sugerencias, pedí opiniones a la gente a ver qué es lo que pensaba, y la verdad que es que los comentarios fueron muy, pero que muy graciosos, ¿eh? No me imaginaba yo que iban a ser tan graciosos. Bueno, pues ahí podemos ver al fondo. Hoy, por culpa de esta furgoneta, no podemos ver muy bien lo que está sucediendo ahí al fondo. A ver si luego cuando bajemos por la torre B, cuando vayamos a salir del Tour Bernabéu, lo podemos ver, pero bueno, desde aquí se ve mucho mejor ese recubrimiento final que están colocando en la parte inferior de la torre B, donde faltan estos sectores nada más. En la parte interna que da a Concha Espina, en la parte interna que da a Castellana, y en esta parte central que me imagino que en estos próximos días irán tapando. Aquí podemos ver todo el material que tenemos. Ahí al fondo también más lamas en vertical, y no sé si me estaban saludando a mí, pero me han visto y me han hecho así como venga, vamos. Así que bueno, me lo tomo que era para mí. Más lamas donde tienen que seguir colocando la parte inferior de la fachada sur. Mirad cómo está quedando la fachada sur. Han dejado ahí un pequeño hueco, el motivo no se sabe, veremos a ver cuándo lo terminan de cerrar, y también lo veremos ahora al finalizar la vuelta. Tenemos las puertas de acceso. Muchas de esas puertas ya en estos días ha sufrido el gran cambio con la gran instalación de esas hojas en vertical. Estas puertas que también tenemos aquí, que irán instalando. Y bueno, pues sobre todo ya sabéis, ¿no? Todo este material que me imagino que en pocos días, a partir del martes, miércoles que viene, empezarán a recoger ya, porque se aproxima la fecha, ese 2 de septiembre, ese partidazo aquí, bueno, partido o partidazo, como queráis llamarlo, contra el Getafe Club de Fútbol, ese 2 de septiembre a las 4:15 de la tarde. Así que estamos, como digo siempre, bueno, en estos últimos vídeos, a contrarreloj. Mira, en estos precisos instantes van a colocar una nueva. Ya sabéis que eso lo tienen que hacer corroborando de que esté a nivel. No vale colocarlo al libre albedrío. Ahí vemos cómo están colocando ese material para envolver la torre B. Así que nos vamos hacia Castellana. ¿Qué tal? ¿Todo bien? La comodidad de los aficionados y evitarles al máximo las afecciones de las obras han sido un reto durante toda la obra, y en esta última etapa no iba a ser menos. Están instalando los zócalos de las puertas de entrada y ya se han cerrado gran cantidad de puertas del lateral oeste y fondo norte. Esto es lo que ha explicado sobre el tema de los accesos en esa última publicación y actualización Nuevo Estadio Bernabéu. Seguiremos hablando de ello, esto no ha acabado. Aquí vamos llegando a la parte norte de la fachada oeste. Ahora veremos lo que decíamos, esas lamas que colocaron o empezaron a colocar en el día de ayer en la parte central. A ver si es que el sol no irrumpe hoy en el vídeo. Bueno, pues bienvenidos al modo gran angular de JR en el día de hoy en esta zona. Mirad cómo está quedando la torre, Ya prácticamente queda muy, pero que muy poquito para finalizar con ese revestimiento que están dando
a los anillos de la Torre C. Mirad cómo está quedando, ¿eh? Qué verdadera locura. Ahí al fondo tenemos las estructuras, esas puertas de acceso. En el lateral oeste vimos cómo tapaban las costillas. Vimos también cómo quitaban esos adhesivos protectores a esas nuevas lamas, a esas nuevas hojas que han colocado de diseño y estéticamente quedan de maravilla en las puertas de acceso de todo el Santiago Bernabéu. Y ahí podemos ver la parte central que vimos en exclusiva por la mañana, cómo colocaron este material, todo ese tinglado, donde colocarán dentro de muy poquito, como ha explicado el nuevo Estadio Bernabéu, esas pantallas, ese banner que van a ir ubicados en las puertas de acceso, esas que tenemos en pantalla. Ahora veremos también cómo van esas nuevas lamas que han colocado en la parte central. Lo que parece que van a hacer, viendo que tienen ahí una manguera, es que van a limpiar lamas y por lo tanto colocar nuevos adhesivos protectores a esas lamas que se tienen que llevar. Me pongo en la sombra porque es insufrible ya lo que estoy pasando a estas horas de la mañana. Mirad esa separación que tenemos con las nuevas lamas que vimos ayer, cómo empezaban a colocar en la parte inferior de este hueco que ya poco a poco van tapando. Ahí podemos ver el resultado final a día de hoy. Esas lamas que están a la izquierda serán cambiadas y por lo tanto modificadas en el ángulo. Estas son las lamas que han colocado y podemos ver exactamente la diferencia que hay entre una y otra. Esas dos que tenemos aquí arriba son las que ya colocaron en su día y que, bueno, pues nos hicieron tener una idea de cómo van a ser la separación, cómo va a tener el ángulo esas nuevas lamas que van a colocar e instalar en esta parte central. Sobre el tema del banner de las puertas, ya ha dicho Nuevo Bernabéu en esa última publicación de que se van a empezar a instalar en los próximos días. Bueno, pues bienvenidos a la esquina de la Torre C. Dejamos poco a poco y lentamente esta parte del Santiago Bernabéu, la fachada oeste más concretamente. Ahí podemos ver en la parte superior, como hemos visto antes, cómo están enganchando esa manguera a alguna toma de agua que hay en la parte del Skywalk, ese paseo 360 que discurre por esta zona del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo cómo trabajan en las puertas de acceso, lo que decíamos, es inminente que empiecen a colocar ya los banners, como también hicieron en esta parte del fondo norte, así que ya sabes, dale like y suscríbete para no perdértelo. En cualquier momento, cuando pestañees, ya han colocado otro. Mira, 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 mira. Mira qué gracioso. Se le acaba de caer el tapacubos y dice que no es suyo. Bueno, venga, vamos al grano. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, donde faltan todavía unas pequeñas lamas. Por cierto, me siento observado. Es una paloma, ¿no? Sí, 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 sí. Mírala, está divisando todo, ¿eh? Como me encantaría ser paloma. En este caso soy Jesús. Bueno, lo que decíamos, ahí tenemos esos huecos de la Torre C, donde vimos cómo quitaban esas lamas que parece ser que estaban deterioradas y por lo tanto se las han llevado para reparar. Ahora veremos cómo va el revestimiento final de la Torre C cuando pasemos por ahí. Sí, sí, por donde están pasando esas personitas. Bueno, pues la verdad que en resumidas cuentas se me ha pasado el verano súper volado. Se me ha pasado como si fuese un chasquido y han avanzado bastante. A lo mejor no lo he esperado, pero han avanzado muchísimo. Todo lo que tienen que avanzar lo avanzarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre, esos parones que hay de selecciones que son más o menos 2, 3 y 4 semanas respectivamente. Ahí tenemos la parte inferior de la Torre C. De momento no continúan colocando más lamas en vertical, falta por tapar este pequeño sector. Ahí podemos ver cómo la carretilla llevaba ese vidrio que se va colocando en el exterior de los palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Tenemos la parte inferior también de la Torre C, donde falta por tapar ese hueco. Esas lamas que ya están colocadas aún no han retirado los adhesivos protectores. Y mirad lo que tenemos en pantalla. Esto, nuevas mamparas. Ahora parece que están empezando a colocar los perfiles por el material que tienen ahí, pero ya están empezando a tapar poco a poco este hueco de ascensores que tenemos en la esquina de la Torre C. Y mirad también cómo avanzan con esas hojas en vertical en estas puertas de acceso más cercanas también a la torre. Vamos a adentrarnos de lleno ya también en el fondo norte y en Rafael Salgado. Seguimos viendo en este caso cómo están repasando con una preciosa radial esas pletinas en la cara interna
de esas guías verticales, donde dentro de muy poquito empezarán a colocar esas pestañas, los nexos, y tapar ese hueco con las preciosas lamas, esa piel envolvente del Santiago Bernabéu. La verdad que estaría muy chulo trabajar en el Real Madrid en las redes sociales, me lo pasaría en bomba. Bueno, pues un día más tenemos la suerte y la fortuna de que volvemos a grabar la parte de Rafael Salgado. Ampliamos para ver todo este material que tenemos aquí, acopiado, almacenado. Hay veces que la gente me pone sinónimos porque siempre digo acopiado y es verdad, pero bueno, también intento mezclar con la palabra almacenaje o almacenar. En este caso, seguimos viendo las puertas que parece que poco a poco han ido colocándolas e instalándolas en el interior. Esas salas de mantenimiento, de limpieza, donde van a tener esas preciosas puertas. También tenemos estas cajas que ya sabéis lo que contienen. Son esos sistemas de evacuación de humos que vimos hace como 3 días más o menos, que traían aquí a la parte de Rafael Salgado. Mirad todas las cajas que tenemos, que irán metiéndolas, introduciéndolas al interior del templo, al interior del mejor estadio del mundo. Lo que sí tienen preparado, y estoy observando en estos precisos instantes, a ver si luego me acuerdo en el interior, es que están colocando estas piezas blancas, que además las tenemos ahí acopiadas justamente de forma paralela a la valla de Rafael Salgado. Son esas piezas que, como vimos en la parte opuesta, en la parte del fondo sur, que encajan en la zona inferior de la visera, y que, como podemos observar, parece que ha llegado el día en el que empiecen a instalar estas enormes estructuras. Vamos a ampliar también para ver las puertas de acceso del fondo norte. Vimos cómo tapaban las costillas, han hecho pruebas de apertura y cierre de las mismas puertas ya instaladas. Arriba esas hojas en vertical, el diseño estéticamente muy pero que muy bonito. Y bueno, también veremos dentro de muy poquito cómo empiezan a colocar esas pantallas LED, ese banner en estas puertas del fondo norte. Esa que tenemos ahí al fondo, pues faltan por colocar esas lamas en vertical en la parte superior. Vamos a dejar el modo gran angular. Viene un bus, nos tenemos que bajar. Ahí tenemos las puertas de acceso. De momento poca novedad, la verdad. Lo que sí hay que estar muy pero que muy atentos es a ver si traen las pantallas, porque lo que decíamos antes, esa nueva y última actualización del nuevo estadio Bernabéu dice que dentro de muy poquito empezarán a colocar los banners en las puertas de acceso, más que nada porque dentro de más de una semana empieza de nuevo el fútbol aquí en el Santiago Bernabéu y la gente tiene que saber por cuál puerta tiene que acceder al mejor estadio del mundo. Bueno, lo que decíamos, a ver si tenemos la posibilidad de ver cómo colocan esas estructuras, pero básicamente desde aquí no se va a ver muy bien, Habría que tener un ático en los pisos enfrente del fondo norte, donde estamos ahora, para poder ver exactamente dónde están colocando esas piezas en la parte superior de la fachada norte. Venga, seguimos avanzando con el calor propio que tenemos en la capital de España y en la capital del mundo, en Madrid. Ahí tenemos el recubrimiento final, que ya está por el anillo más inferior de la torre. Mira qué precioso dumper irrumpe en el vídeo. Bueno, vamos dejando atrás también el fondo norte y Rafael Salgado. Ahí tenemos una plataforma donde no he de decir mucho qué es lo que está haciendo. Básicamente siguen trabajando en la creación de esos orificios para la instalación de esas pestañas y ya por fin tapar este hueco. Y mirad lo que tenemos ahí a la izquierda. Ahora veremos también cuando paseemos por Padre Damián. Pero mirad lo que queda de la grúa torre, al menos lo que han desmontado en el día de hoy, porque creo que ayer a última hora, que vi el vídeo de Maribel, no habían empezado a desmontar nada de nada. Pero mira, hoy, miércoles 23 de agosto, mirad cómo tenemos la grúa torre, que está aquí en Padre Damián, y como ha dicho el nuevo estadio Bernabéu, van a empezar a desmontar, bueno, ya han empezado a desmontar, y en cuestión de 2-3 días la tendremos totalmente desmontada. En el lateral este se está trabajando arduamente para urbanizar el área exterior del estadio. Se está pavimentando con un solado de granito que, para nuestro gusto, luce realmente sobrio y bonito. Recordaos que se está llevando a cabo una importante mejora que incluye la instalación de más de 80 nuevos ascensores y escaleras mecánicas. Esto garantizará una mayor fluidez y comodidad en el desplazamiento por el estadio, permitiendo a los aficionados moverse de manera más eficiente y rápida. Esto explica Nuevo Estadio Bernabéu en su último post sobre este lateral este. Bueno, con este polvo que tenemos ahora mismo en imagen, porque están dejando escombros en ese contenedor, vamos dejando atrás
el Fondo Norte y Rafael Salgado, y llegamos ya oficialmente, ya os digo, comunicado oficial de JR, estamos en Padre Damián divisando los nuevos avances, que de momento tenemos nuevas farolas, bueno, nuevas no tiene pinta la verdad porque son antiguas, sí, son antiguas, han colocado como 3 farolas en esta parte norte de Padre Damián, ahí podemos divisarlas, a falta de colocar los cabezales como en la parte sur, en la parte más cercana a Plaza de Sagrados Corazones. También he de decir lo que decíamos antes, esas hojas en vertical que han ido colocando para envolver, para tapar la torre D, esos anillos de la torre D, y parece que han colocado más lamas en la parte superior, desde aquí no se ve, pero me he fijado antes desde Rafael Salgado. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Aquí tenemos un camión que nos está haciendo la competencia y quiere echar una carrera con nosotros, pero es imposible, yo soy veloz. Bueno, lo que podemos observar es que ya están colocando las conexiones horizontales de estos pilares en este torreón norte. Es que claro, falta muy poquito para que se vuelva a habilitar el Santiago Bernabéu para un nuevo evento, en este caso para un partido de liga, y veremos a ver, y veremos a ver qué es lo que van a hacer en toda esta zona y qué es lo que llega a tiempo. Así que con ella se empezó todo y una a una se van marchando de la obra. La desaparición de las grúas torre de la obra es un indicio claro de que las últimas etapas del proyecto están en marcha. En esta semana una nueva grúa torre será desmontada, marcando el comienzo de la fase final antes de la reapertura. Por cierto, ahora mismo está subiendo el plumín, está subiendo el telescópico de la grúa. Van a continuar. La verdad es que estoy corriendo un peligro enorme, porque estoy justo debajo de los componentes de la grúa torre. Ahora podemos ver desde aquí exactamente qué es lo que queda por desmontar, pero esto es lo que explicaba Nuevo Estadio Bernabéu en este último post a la que se refería con esta grúa torre que están ya desmontando, y como podemos observar han desmontado gran parte de la zona horizontal de la misma. Así que me imagino que lo que decía antes, en 2 o 3 días, que es lo que tardaron en desmontar la grúa torre de la torre C, ya estará totalmente desmontada. Y podemos ver que este gran bloque de hormigón va a costar maravillas, va a costar barbaridades demolerlo. Mucha actividad, mucho movimiento en las futuras nuevas puertas de acceso que tendremos en la parte central del nuevo edificio y Padre Damián. Mirad todas las plataformas que tenemos. Todo esto tiene que estar totalmente habilitado para el día 2 de septiembre. Ahora veremos cómo va la estructura provisional del área VIP que están haciendo y que veíamos en los últimos vídeos en la Plaza de Sagrados Corazones, y sobre todo también este hueco que tenemos en la parte central del nuevo edificio. Veremos a ver cuándo lo tapan. Así que continuamos, vamos a colocarnos en una nueva ubicación para plasmar otro tipo de contenido. Y ahora ahí al fondo, en la parte sur de la fachada veremos cuántas lamas han colocado en la parte inferior de la torre A, donde ayer vimos, uy, que me caigo, ayer vimos cómo empezaban a colocar en esa curvatura perfecta de la torre A. Mirad todos los plumines, todos los elementos, todas las secciones que van bajando de la grúa torre. Vaya pedazo de grúa, madre mía. Wow de asombro, no wow de perro. Ah, eres un perro. Un respeto a los perros, por favor. Ahí imagino. Ah, sí, esto es otro gran elemento de la grúa torre. Bueno, aprovechamos este pequeño hueco para divisar y visualizar lo que está pasando en el interior. Ahí a la izquierda tenemos la nueva acera con las nuevas farolas, bueno, nuevas entre comillas, donde tienen que colocar esos cabezales. A la izquierda han aprovechado también a colocar nuevo material. A la derecha tenemos todas esas góndolas, todos esos elementos y secciones que van quitando de la grúa torre gracias a esa pedazo de grúa del elenco de Aguado. Y mirad cómo van a bajar otra sección. Mira. Es que es increíble, trabajar ahí arriba. Es verdad que ahora en verano hace menos viento, pero siempre se magnifica mucho más el miedo ahí arriba. Wow. Bueno, eso imagino que luego habrán avanzado un montón. Por lo que puedo ver en el día de hoy, están hormigonando justamente la entrada
al parking. No sé si estoy enfocando bien, porque es que no veo nada en la pantalla, pero ahí podemos ver el caminito. Bueno, vamos a aprovechar ahora que está el camión para poder ver mucho mejor el interior, toda esa zona. Están hormigonando, hasta incluso están fratasando con esa plana, todo ese hormigón que han echado en la parte del caminito hacia el parking y acceso a vehículos pesados, cosa que ayer no estaba hecho este trabajo. Por cierto, aprovechamos a ver cómo están descargando esa nueva sección. Mirad lo que queda de la grúa torre. Mañana cuando vengamos no habrá prácticamente nada de ella, así que espero que os hayáis despedido de ella. Últimas imágenes de la parte superior de la torre A. En este caso no tiene pinta de que hayan empezado a colocar las pestañas en la zona de las viseras, y luego cuando entremos al interior veremos a ver si han empezado a colocar esas lamas de rejilla en la parte central de las viseras del lateral este. Así baja, así, así. Venga, seguimos. Tengo la espalda empapada. Bueno, continuamos. Dejamos atrás el lateral este, esta preciosa curvatura que tenemos en la parte sur de esta zona del Santiago Bernabéu. Ahí va. He dado sin querer esta piedra y claro, puedo romper un coche con la fuerza que tengo en los pies. Bueno, ayer vimos cómo seguían colocando lamas en esta parte inferior de la curva de la torre A. Parece que siguen colocando más y así es como va quedando. Vamos a ampliar, vamos a hacer un zoom desde la parte del lateral este hacia el fondo sur para que veáis y estéis al tanto de todas esas lamas que van colocando en la parte inferior de la torre A. Bueno, en este caso la fachada de la torre A. Y hablando de la torre A, de momento pues no avanzan mucho con la colocación de esas lamas en vertical que tienen que colocar en los respectivos anillos de la misma torre, como han hecho y como están haciendo también en la torre D, torre B y torre C. Dejamos el modo gran angular y nos metemos de lleno en el fondo sur. La verdad que este juego que tenemos en pantalla tengo mis dudas de si va a llegar al 2 de septiembre. Me refiero de llegar, de que lo tapen al completo con las correspondientes lamas. Mirad cómo está quedando la fachada sur, Bueno, en este caso la parte inferior de la fachada sur. Han colocado prácticamente todas las lamas, a excepción de algún que otro sector en la parte central. Pero mirad qué verdadera locura. ¡Wow! Esto no me lo esperaba yo, Sabía que estaban colocando e instalando lamas, pero cómo queda de bonito. Y cuando quiten los adhesivos protectores ya será otra cosa. Vamos a echar otro vistacito desde esta localización de la parte inferior de la fachada. Bueno, como siempre tenemos un gran autobús fastidiándonos el plano, pero bueno, están haciendo su trabajo, es lo normal. Ahí vemos esas lamas que han ido colocando en estos días en la parte inferior de la fachada. Han dejado este pequeño hueco, imagino que para seguir tratando toda esa zona. Ahora veremos también cómo van quedando las puertas de acceso. Tengo una mosca en la nariz y encima no me puedo mover, madre mía. Me está diciendo hola, hola. ¿Cómo que hola? Que me estás fastidiando. Vale, ya he conseguido quitármela del medio. Y como podemos observar también un montón de armarios de esas lamas que tienen que seguir colocando en esos huecos que todavía tenemos en esta parte sur, perdón, en esta parte inferior, en la fachada sur, y en esta parte vertical de la propia fachada, donde, como vimos ayer, la verdad que es muy gracioso ver cómo están trabajando con las sombrillas. Que imaginad estar trabajando sobre todo en el fondo sur, que pega el sol todo el día desde que sale hasta que se esconde, trabajar todo el día en esta zona y que te esté dando el sol en el cogote. Imagínatelo, por un momento. Tenemos también este trabajo que se ha producido con la colocación de esas lamas, y también vimos en los últimos días cómo quitaban los adhesivos protectores. De momento, lo que hemos dicho al principio del vídeo, no continúan con esos trabajos. Vamos a dejar el modo gran angular. Parece que van a subir algo muy grande, mirad. O simplemente pues parece que van a transportar, sí, van a transportar, a desplazar un armario. Y bueno, las puertas de acceso la verdad que van bastante bien, con la colocación de esas hojas en vertical. Imagino que para el 2 de septiembre
Estarán todas las puertas del fondo sur totalmente habilitadas. Aunque bueno, van a ir justas, yo creo. Así que nada, bueno, acabamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Luego accederemos, así que suscríbete y dale al like, que en un rato os espero en el interior con las novedades de la cubierta, del césped, de las bandejas, todo a tutiplén. Venga, os espero allí, muchas gracias y nos vemos.